Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más al canal y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo quitar anuncios no deseados, ventanas emergentes en nuestro navegador de Google Chrome. Muchas veces cuando estamos navegando llegamos a sitios donde nos muestran cierta publicidad o nos abren ventanas emergentes, más que todo cuando vamos a descargar, por ejemplo, alguna película o algún otro archivo. Actualmente en internet existe demasiada publicidad y muchas veces es bastante molesto estar liando con estas ventanas y anuncios. Así que en este video te voy a mostrar cómo quitarlas. Sin más nada que decir, vámonos al grano. Primero que todo vamos donde está la configuración de Google Chrome, los tres punticos y configuración. De aquí nos vamos a ir a la parte izquierda en la sección de privacidad y seguridad. Luego vamos a ir a la sección que dice configuración de sitios. Aquí abajo está. Y nos vamos a ir hasta el final. Vamos a encontrar la opción que dice contenido y configuración de contenido adicional. Voy a centrarme primero en la sección de contenidos. Lo que vamos a hacer es quitar las ventanas emergentes y evitar que se redireccionen a otras páginas, porque es lo que suele suceder mucho en el navegador de Google Chrome si no está configurado debidamente. Vamos a abrir esta opción. Vamos a encontrarnos con estas dos opciones aquí. Una nos va a decir que los sitios pueden enviar ventanas emergentes y utilizar redirecciones. Lo que les digo, aquí es bastante molesto porque si esta opción está activada, bueno, siempre nos van a redireccionar cuando hacemos clic dentro de una página y nos van a llevar a una y a otra página. Lo que vamos a hacer para evitar esto es seleccionar esta opción. No permitir que los sitios envíen ventanas emergentes ni utilicen redirecciones. Así, cuando estemos navegando dentro de una página, si hacemos clic en cierta parte, no nos van a abrir ventanas emergentes y nos van a llevar a otras partes, que esto es lo incómodo. Pero quisiera recalcarles algo. Algunas páginas, por ejemplo, educativas, de universidad, plataformas, esta opción definitivamente tiene que estar activada. Porque cuando tú estás, por ejemplo, no sé, revisando algunas notas en la universidad y tú le das clic en la página y te abre una ventana emergente, pero no se puede abrir. ¿Por qué? Porque las tenemos desactivadas. Entonces, ¿tú qué puedes hacer con esto? Aquí tenemos dos opciones para personalizarlo. Es decir, tenemos la opción de que ciertas páginas sí nos puedan abrir ventanas emergentes y redireccionarnos a otras páginas. Y también tenemos la opción de seleccionar ciertas páginas y bloquearlas completamente para que no abran ventanas emergentes. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Como la mayoría de páginas, algunas van a tener ventanas emergentes, dejemos esta opción completamente desactivada. Y después vamos a añadir una página de las cuales sí queremos o necesitamos que se nos abran las ventanas emergentes. Aquí pueden ir las páginas educativas. Como les dije, muchas universidades, plataformas de educación necesitan abrir ventanas emergentes. Entonces, no sé, por ejemplo, voy a elegir una página de educación, Udemy, por ejemplo. Ustedes pueden elegir una página de la universidad de su país en la que estén estudiando o cualquier otra. Yo, de ejemplo, voy a agarrar a Udemy. Udemy, esta página yo voy a permitir que se me abran sitios emergentes, que me abran redirecciones. Yo le voy a dar en añadir y miren, aquí está. Esta página puede enviar ventanas emergentes y usar redirecciones porque es una página que yo necesito y que yo utilizo para que me redireccione. Entonces, ya aquí en esos tres punticos podemos editar el link o podemos quitarla o podemos bloquearla definitivamente. Y aquí en estas opciones vemos otros permisos que sí ya son configuraciones mucho más avanzadas que ustedes detenidamente se van a poner a configurar acorde a sus necesidades. Por ejemplo, la ubicación, permitir o bloquear. Entonces, cámara, permitir o bloquear y así sucesivamente. Ustedes van a ver los permisos que necesiten. Pero por lo tanto, eso es todo lo que tenemos que hacer para evitar que se abran esas ventanas emergentes que no necesitamos. Y la otra opción definitivamente sería esta. Vamos a la parte de atrás y nuevamente vamos a donde dice configuración de contenido adicional. No se me pierdan, vamos aquí a privacidad, bajamos a sitios y nos vamos donde dice configuración de contenido adicional. Y vamos a buscar esta opción, que sería la más importante, anuncios invasivos.
Miren chicos, aquí lo dice claramente. Cualquier sitio que visites puede mostrarte cualquier anuncio. Le voy a dar clic aquí y miren, si ustedes tienen esta opción activada, definitivamente las páginas le van a mostrar todos los anuncios posibles y bueno, va a ser bastante incómodo porque actualmente internet se basa mucho en publicidad y todas estas páginas se financian gracias a los anuncios. Entonces, hasta cierto punto es completamente válido la publicidad en internet, evidentemente es el mejor negocio, pero en algunas ocasiones algunos sitios abusan de esa publicidad. Entonces simplemente vamos a seleccionar aquí y nos dice que los anuncios se bloquean en sitios que se caracterizan por mostrar anuncios invasivos o engañosos, lo que les acabo de argumentar. Entonces de esta manera podemos bloquear este tipo de anuncios maliciosos. Así es chicos, de esta manera entonces podemos configurar nuestro navegador para evitar estas ventanas emergentes. Chicos, y si de alguna manera sienten que el navegador Google Chrome se desconfiguró o alguna opción ya no está validada, bueno, lo que podemos hacer es escanear en el navegador que no tenga algún software malicioso o restablecer los ajustes. Vamos a ver estas dos últimas opciones rápidamente. Yo les recomiendo que vamos a privacidad y seguridad. Y aquí hay una opción que dice comprobación de seguridad. Google Chrome va a hacer una comprobación que no exista software malicioso o algún ajuste que se desconfiguró gracias a esta publicidad engañosa o algún malware que haya ingresado en el computador. Simplemente vamos a darle donde dice comprobar ahora. Y Google Chrome se va a encargar aquí de realizar algunas comprobaciones, por ejemplo de seguridad, actualizaciones, gestor de contraseñas, navegación segura y algunas extensiones. Porque de alguna manera, pues las ventanas emergentes añaden extensiones sin nosotros darle las opciones. Así que Google Chrome realiza estas validaciones. Y la última opción también es válida, sería restablecer completamente los valores predeterminados originales de Google Chrome. Le damos acá en restablecer configuración y seleccionamos esta opción. Aquí las opciones que se van a realizar, se restablecerán algunos ajustes, se inhabilitarán las extensiones y se eliminarán las cookies y otros datos temporales. Si estás de acuerdo con eso, simplemente restableces la configuración de Google Chrome y lo dejas de forma predeterminada. Y listo chicos, eso es todo por este video. Espero les haya servido de mucha ayuda. Si es así, les pido que por favor se suscriban al canal, le den un like al video y apoyen el contenido que estoy creando. Yo les agradezco mucho porque ya el canal ha superado más de 50 suscriptores. Todo esto es gracias a ustedes y más adelante vendrá mucho contenido de Google Workspace y Microsoft 365. Que estén muy bien, muchas gracias nuevamente, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.